Les saludamos con gran afecto aquí una vez más, Irán y un servidor, en el segundo diálogo educativo para la transformación. El tema de hoy es una continuidad del anterior, es la lectura de la realidad desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, pero ahora citando un ejemplo concreto. Fíjate, Meli, que en ese sentido lo que nos interesa es puntualizar. Punto número uno, algunos abordajes metodológicos para esta lectura de la realidad, esta interpretación de la realidad, un ejemplo concreto de cómo lo abordaríamos desde la perspectiva de un problema social, que es la violencia entre iguales. Después podremos jugar con un dispositivo usando el arte y te pediré que nos ayudes con una canción. Y después jugaremos con cómo poder conectar los ejes articuladores a través de un conjunto de fichas que les compartiremos para este análisis de la realidad. Al final haremos una propuesta de lo que sigue para nuestro siguiente diálogo y espero que eso nos cobre sentido. ¿Te Excelente, parece bien? excelente. Muy bien, pues recordemos que la realidad abarca la totalidad de la vida humana y no humana. Y el primer punto es aproximarnos a un campo que nos interese desde la experiencia, desde la vivencia concreta. Pero tú habías hecho una anotación respecto a algo previo, ¿no? Entonces creo que vale la pena puntualizarlo. Sí, el punto es que cuando nosotros planteamos que la realidad hay que irla a identificar, la pregunta seria es desde la perspectiva de quién. Ujú. O sea, el riesgo es que solo sea desde la perspectiva del profesor, que sea solo la mirada del profesor y él determine los problemas como vienen en los libros de texto, ¿no? El problema está planteado ya y no es necesariamente la realidad y el problema del estudiante, de la situación que le aqueja. En ese marco nos conviene asumir que podemos ir por las familias, por la comunidad, por la mirada del propio estudiante y también la del profesor en algunos elementos cuando él tiene un problema sentido. Y eso nos permitiría diseñar diferentes dispositivos y abordajes desde la mirada de todos los integrantes de esa comunidad. Excelente. Entonces aquí hay ya una primera puntualización. ¿Desde la mirada de quién? ¿Verdad? Eso es clave. Puede ser del aprendiente, del director, del maestro, la comunidad, los padres de familia. Creo que eso es clave. Pero hay otro elemento fundamental. Existen realidades demasiado sensibles, demasiado íntimas, que no pueden plantearse tan abiertamente. Y en ese caso hay que utilizar un conjunto de recursos que nos permita hacerlo sin que la gente se sienta susceptible. Eso. Y la otra sería de manera directa, cuando no es algo que puede poner en evidencia cosas dolorosas, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, por ejemplo, cuando es algo que no es doloroso para el sujeto, es muy sencillo si hacemos una pregunta directa o le pedimos que nos cuente sobre una situación concreta, como por ejemplo la cantidad de basura que tiene en su casa, cuánto, en fin, ¿no? Pero en una condición más íntima, eh, más cercana al ser o más profunda en términos del ser humano, a veces requerimos de dispositivos indirectos. Una película, una canción, una poesía, pueden ser dispositivos que acercan y que entonces permiten que se genere un espacio de diálogo entre las personas y que no necesariamente lo toque de manera directa lo que me está pasando a mí, aunque me identifico con eso. Y en ese marco, Meili, es que a mí me gustaría mucho que nos compartieras esta mirada de este cantautor nicaragüense eh, que tiene que ver con la forma en la que él concibe su pronunciamiento ante la Con realidad. gusto. Estuve buscando una canción que hablara sobre la realidad y la primera con que me encontré fue esta. Es de Carlos Mejía Godoy, nicaragüense, y se llama No puedo callar. Dice así. Un río de lágrimas florece allá en los campamentos de Palestina, y todos los niños que allí mueren jamás han tenido Navidad. El hambre clava y clava sus colmillos en Gaza, Guatemala y El Salvador.
y claman los ancianos mutilados por el salvaje efecto de las armas. Yo no puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, no puedo callar. Me van a perdonar, amigos míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. La realidad. Genial. Gracias, Meli, porque esto nos sitúa en un punto que conviene enunciar. Hoy vivimos con tanta tecnología, con tanto desarrollo, con tanta inteligencia, pero es el momento histórico en donde más hambre, más dolor, más indiferencia, más sufrimiento experimenta la gente. Entonces, callarse, callarnos, ¿no? Nos hace cómplices. Decía por ahí alguien que cuando algo importante está pasando, callar es mentir. En este marco creo que la música y la manera de es valiosa. Sí, y hay que recuperar la mirada de la nueva escuela mexicana, donde uno de los propósitos fundamentales es la transformación de la realidad educativa, pero también la transformación de la realidad social. Y para poder transformar la realidad social, como dijimos en la primera sesión, no solo hay que interpretarla, sino hay que tomar acciones para transformarla. Y para transformarla requerimos que nos duela. Necesitamos sentirnos interpelados, conmovidos. Y eso es importantísimo en la aproximación de la realidad, que no solo tiene que ser racional, sino tiene que ser emotiva, emocional. No solo tiene que ser de lejos, como una relación sujeto-objeto, sino tiene que ser una relación sujeto-sujeto. Creo que eso es importante y a veces no se toca en una lectura de la realidad. Y fíjate que en ese marco es que la decisión que tomamos por un problema concreto, que es a partir de este momento el ejemplo con el que transitamos gran parte de este momento de trabajo, es eh, la violencia entre iguales, ¿no? La violencia entre iguales que les narro una experiencia breve. Mi hija pequeña la llega a buscar su mamá y está parada la mamá esperando en la cancha de fútbol. Llega la novia de un amigo del equipo y el chico la empieza a tratar mal, ¿qué haces aquí? Ta, 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 ¿no? Y cuando va y le comenta, oye, tu amiga, fíjate que no, así se llevan. O sea, parecería, y cuando ella empieza a platicar, identifica que es normal tratarse de este modo. Entonces, la normalización de la violencia entre los jóvenes fue como un buen pretexto para empezar a transitar en esta idea. Y en este marco había que empezar a comprender elementos profundos de. Lo que se hizo fue ir con esta historia a dialogar con los chicos de los salones. Y se encontraron elementos bien interesantes desde, eh, aunque ellos argumentan que es normal, todos al final terminaron aceptando que es algo que no les gusta y que les duele, que los traten Claro, así. claro. Entonces, usamos este ejemplo para ir transitando en nuestro diseño de cómo vamos a cuestionar la realidad como primer ejercicio. La narrativa que acabo de compartir fue el pretexto, Exacto. y este es el segundo punto. Entonces, me encantaría que tú. Sí, sí, claro que sí. Tratando de recapitular, porque creo que vale la pena ir precisando, para problematizar, para contextualizar, el paso número 1 es la identificación de la realidad. Seleccionamos un campo, en este campo el campo de la violencia, en el ámbito familiar o en este caso en el ámbito de la convivencia entre iguales, y a partir de ahí narramos una experiencia que puede ser directa o indirecta, como ya lo dijimos. El segundo paso es el cuestionamiento a la realidad.
es importantísimo no ver a la realidad de forma lineal, como ya lo dijimos, de forma simple, porque es más compleja. Por lo tanto, hay que generar preguntas que nos ayuden a entender la complejidad de la realidad. Y segundo, encontrar las contradicciones. Sin estos dos elementos, no es posible profundizar en el conocimiento de la realidad. Entonces, en el caso del ejemplo que estamos tomando, una pregunta clave sería, ¿podemos amar a una persona y al mismo tiempo violentarla? Yo creo que el amor y la violentación son dos opuestos que generan una contradicción. Y con tan solo esta pregunta ya estamos profundizando la realidad. Otra pregunta sería, ¿se vale que tratemos mal a nuestros amigos? Si los queremos, sería incompatible. ¿Qué prácticas sociales permitimos que son generadoras de violencia? Es otra pregunta clave. Y la última de este ejercicio sería, ¿las herramientas tecnológicas han potencializado la violencia? Fíjate que, por ejemplo, en este ejercicio de la violencia entre iguales, a veces creemos que la broma, el chiste, son demostraciones de afecto, ¿no? Claro. Sin embargo, por ejemplo, cuando un papá le da un manazo a un hijo porque le angustió lo que hizo, etcétera, eso parecería que es más fácil de interpretar como violencia, aunque detrás la preocupación suena como me estaba preocupando por ti, Sí, como un acto de amor. sí, Entonces, a veces quizá el problema no es solamente esta polaridad, sino que también puede haber matices que nos obligan a repensarnos en esta tarea. Sin embargo, no son las únicas preguntas. Estas están centradas más en la dimensión de la persona. Sin embargo, hay otras preguntas para este análisis de la realidad, porque hay que calcular que tenemos muchos ingredientes en el que hay que ir a repensarnos. claro. Sí, eh, es importante también comentar que existe una violencia explícita, palabras altisonantes, cosas deliberadas, pero también existe una violencia sin sangre, una violencia implícita, que son gestos, que son desplantes, y hay que estar atentos a esos señales de violencia, ¿no? Y creo que en este cuestionamiento de la realidad, esto que a veces vemos hacia arriba porque tenemos una presentación que seguimos y que además les vamos a compartir. Esto me gustaría que tú lo comentaras. Claro, fíjate, pensaba sobre la música. Históricamente, la música refleja la psicocultura, pero antes, cuando José Alfredo cantaba algo así como que te den lo que no pude darte, en una mirada, pero rata de dos patas, te estoy hablando a ti, tienen diametralmente. Cuando una mujer escucha esa expresión, no le genera, les puede generar risa y a los hombres lo interpretan de manera diferente, no lo ven como un acto violento directo, pero a una mujer que le digan que le sueltan la rienda, quizás sí. Entonces, los matices desde que la música es muy diferente la interpretación Ujú, desde dónde lo vemos. Eso es claro, fundamental, pero además, hoy en día las tiraderas son un buen pretexto para acercarnos a discutir la violencia que se está ejerciendo a través del arte. También, históricamente, por ejemplo, cuando yo era niño, el malo era el Apache y el bueno era Superman. Había un acto de violencia hacia esa cultura, hacia el Apache, ¿no? claro. Y sin embargo, hoy se ha diversificado al malo y sería un buen análisis sociológico que realizar o educativo desde el abordaje, pero también los videojuegos están Claro. jugando un papel fundamental en cómo se promueve una representación positiva de la violencia. Y creo que esos son ejemplos ya de cómo no hablamos solamente en la dimensión de la persona, sino empezamos a jugar en un elemento más estructural, ¿no? Más de la cultura. Exacto. Estamos en el punto número 2, que es el cuestionamiento de la realidad. Y aquí vale la pena hacerse algunas preguntas y es donde entran en juego los ejes articuladores. Los ejes articuladores son un conjunto de conceptos, de referentes, de categorías que sirven, como decíamos la vez pasada, Como de lentes bifocales. lentes bifocales para escudriñar la realidad.
Entonces, aquí hay un conjunto de preguntas. Si te parece, leemos una cada quien. Si empiezas con la Adelante. primera, ¿La violencia te aprende en casa, en la escuela o en los demás contextos, en los medios de comunicación, en los videojuegos? ¿Dónde se aprende la violencia? muy bien. ¿Quién está enseñando a las y los jóvenes a ser violentos, a las niñas, a los niños? ¿Qué relación guarda la violencia con mi salud? ¿La normalización de la violencia la hemos permitido todas y todos? ¿La violencia que experimenta una mujer es más dolorosa que la que experimenta un hombre? ¿Es diferente la violencia entre las culturas originarias? ¿Existen prácticas sociales que promuevan la violencia también en las culturas originarias? ¿Por qué el sacrificio humano no era visto como violencia? ¿También se normalizaba la violencia? Entonces, en ese marco, jugando un poco con los ejes articuladores, ya nos hemos dado a la tarea en otro momento, Mm, Meli, un servidor, de diseñar un conjunto de fichas que tienen que ver con cada eje, explicarlo, en qué consisten y además poner un conjunto de orientaciones de qué tipo de pregunta podemos hacer desde ese eje articulador para ir a la realidad a observarla. Entonces, es eso puede aportar en la tarea a claro, los maestros a la hora de claro. Y quiero decirles que les vamos a compartir esta presentación. Aquí vienen estas fichas donde hace referencia al pensamiento crítico, porque para el paso 2 de cuestionar la realidad se requiere el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico incorpora un conjunto de criterios, de referentes que nos permiten escudriñar la realidad y a lo que le llamamos el juicio. El juicio es, no sé si una habilidad o una actitud o lo que sea, pero el juicio es elemento clave para formar ciudadanía, porque es cuando una pregunta se cuestiona, juzga, pero al mismo tiempo es el catalizador para la acción, para tomar decisiones, para actuar. y fíjate que, quizá el otro punto que tú nos planteabas en corto y desde antes, es identificar si realmente ya con esto le dimos la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Así Sí, yo creo que falta, tiene que ver con los ejes articuladores, con los principios como la dignidad humana, y por eso se hacen necesarias algunas otras preguntas. ¿Cuántas formas de violencia existen que atentan contra la dignidad humana? ¿sí? O de qué forma la violencia que se denuncia es tratada de forma justa o injusta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona, una comunidad para emanciparse o liberarse de la violencia? O si el daño al medio ambiente también es una forma de violencia a la madre tierra. Exacto. Y si a la madre tierra también habría que verla como si fuera un sujeto de derechos y que debe promoverse su igualdad sustantiva. Con estas preguntas estamos incorporando la perspectiva de la nueva escuela mexicana y eso es clave. Para cerrar el paso 2, ya decíamos, se trata del pensamiento crítico para escudriñar la realidad y necesitamos referentes, necesitamos categorías. Y las categorías están claramente establecidas en la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, injusto o justo, dignidad o solidaridad o indignidad, perdón. Y también inclusión o exclusión, dominación, eh, lo contrario de dominación, Liberación que no liberación. emancipación. Entonces, esos son los referentes para poder escudriñar la realidad y con esto damos paso al número 3. Claro. Y entonces en el paso número 3 lo que nos interesa es ya hacer el análisis de las relaciones. Esto lo aprendíamos, bueno, yo de ti y tú de Hugo, en términos de la microestructura y la macroestructura. Exacto. Entonces, sí hay que cuestionarnos también si sobre algunas ideas que se nos ocurrieron fue qué fenómenos sociales, económicos y comunitarios son generadores de violencia. Muy bien. Sí. em, Recordemos que este paso 3, el análisis de las relaciones, puede compararse con observar solamente un árbol u observar el bosque. En los pasos anteriores estuvimos centrados en observar el árbol, pero ahora ese árbol no puede entenderse si no es dentro de un contexto que es el bosque. Por eso, otra pregunta sería, ¿la pobreza es la única razón por la que se es violenta o violento? Claro, Obviamente no, ¿verdad?
claro que no. Pero, por ejemplo, y cuestionarnos sobre el papel que juegan las políticas públicas, ¿no? Exacto, Como un factor que contribuye a la reducción de la violencia, sería otro elemento. exacto. Y incluso analizar las diferentes políticas públicas que se han instrumentado en diferentes momentos históricos sería un ejercicio interesante que, por ejemplo, desde la asignatura de historia sería un Mm, referente valioso, ¿no? En sí, algunos sí, casos. es clave. Y en esta, articulación entre lo macro, por ejemplo, vemos que mucho de la violencia tiene que ver con, eh, el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país, que tendría que regularse, prohibirse, terminarse. Cómo en Estados Unidos los senadores, los diputados favorecen políticas para la venta de armas, y cómo aquí en nuestro país, por ejemplo, entre las políticas públicas para contrarrestar la violencia, una de ellas es atender las causas, atender las causas. Entonces, si nos damos cuenta, esto que se vive en el aula, en la familia o en la comunidad, está articulado con una estructura más amplia, económica, política, social, ideológica, religiosa, de todo tipo, y esa es la clave para poder hacer una problematización donde articules el micronivel con el macronivel. Y fíjate en ese mismo marco de macro y micro. Por ejemplo, cuestionarse si los videojuegos, decía la Loesa y Crespo, son narraciones que forman parte del entramado de significados de la cultura, por lo que no son autónomos en la generación de valores, dice la Loesa, ¿no? Y esa idea me pareció importantísima traerla a este ejercicio, porque no sé a quién le debemos tanta naturalización de la violencia o normalización de la violencia, pero diversos expertos argumentan que los videojuegos juegan un papel fundamental, Claro. ¿no? Sí, esta pregunta es clave. La violencia entre personas no se justifica, pero entre países sí. También reconozcamos que somos ciudadanas y ciudadanos del mundo, y nada de lo que es humano me es indiferente. Entonces, lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, si como humanidad no reaccionamos frente a un país victimario que es Israel y que se considera víctima, y si nosotros no somos capaces de encontrar esa contradicción en indignarnos y tomar una postura, es que como humanidad estamos permitiendo todo, y eso creo que va en contra o se convertiría en una crisis, civilizatoria, y que ya no nos interese esta situación de violencia tan fuerte, ¿no? Y bueno, para ir transitando el paso número 4, que tiene que ver con la identificación ya del problema, la enunciación de un problema puntual, eh, ya podría, ya el grupo de maestros, el maestro con su grupo de estudiantes, en fin, puntualizar en función de su nivel educativo, de sus alcances, de su tiempo, el problema que quieren abordar. Entonces, la violencia entre jóvenes tiene que ver con los factores familiares, con los factores estructurales, con los factores sociales, con los factores personales, con la dinámica escolar, en fin, empezar a definir estas relaciones claramente en la enunciación del problema Mm, sería como el paso que nos convendría, pero ya es un análisis profundo realizado que nos permite enunciar a manera de síntesis, ¿no? sí. Y el quinto paso, Mele. Antes del quinto paso, quiero hacer una mención que nos puede ayudar a caer en la parte de las propuestas, las alternativas, las soluciones, una nueva dirección de la historia. Y recuerdo que ya habíamos hecho un diálogo donde hablábamos de la génesis de la violencia, recordarás. Y en este sentido recordé esto de lo que habla Hegel, filósofo alemán, en el libro La fenomenología del espíritu. Él habla de que coexisten en nosotros dos dinámicas interiores, el amo y el esclavo, y que se pelean en la conciencia y en la autoconciencia. Entonces, en la relación de violencia tiene que ver con dos dinámicas: amo, esclavo, superioridad, inferioridad.
En otro día lo desarrollamos más ampliamente, pero yo diría que no se trata ni de ser amo ni de ser esclavo, sino de ser dos seres en relaciones de una igualdad de derechos, un trato respetuoso, un trato inclusivo, un trato horizontal. Y fíjate que en ese marco es que es fundamental entender las causas para poder entonces hacer diseños como proyecto de abordaje, de construcción de soluciones pertinentes. Exacto. Y con eso vamos al paso número 5. El paso número 5 es, ¿podemos hacerlo de otra forma? ¿Existe otro modo? Y eso es lo que va a transformar la realidad. Eso es lo que nos da la categoría de sujetos de transformación porque le damos una nueva direccionalidad a la historia. Entonces, en la escuela podemos hacerlo de otro modo en las relaciones, los reglamentos, los acuerdos de convivencia, la dinámica institucional, la formación profunda sobre el papel de la persona en la reducción de la violencia, habilidades socioadaptativas, automonitoreo de violencia, prácticas institucionales, formas de convivencia, vínculos, contenidos y análisis de los programas, posicionamiento de los alumnos, investigación sobre el tema, tan solo en la escuela, porque recordemos que la transformación social tiene que darse tanto en la escuela como en la comunidad. Claro, y en la medida en que desde el contexto escolar, que es el espacio primario de transformación, porque ahí se pueden observar las transformaciones de manera directa. No se trata solamente de, lo digo con mucho cariño, de hacer un cartel o de escribir una frase, ¿no? Se trata de lanzarte a la acción y de la acción sobre tu propio ser. Es decir, a qué compromisos, a qué acuerdos, a qué nuevas formas de relacionarse. Y de lo que tú decías, eh, por eso quería jugar con esta idea, es que en todos los casos, lo que no se debe perder en la relación es el vínculo. Y en todos los vínculos siempre hay una intención y una interpretación. Lo que yo te digo, tú lo interpretas de algún modo y eso exige una lectura y un cuidado en la manera, ¿no? Entonces, en todas estas ideas que podemos proyectar, es decir, un cartel no nos va a permitir garantizar que se construyan vínculos. Acciones concretas como proyecto de transformación exigen otras tareas que pueden ser traspoladas a la familia. Pero Exacto. adelante, Sí. dinos. Recapitulando, el paso número 5 es, puede ser de otro modo, y puede ser de otro modo en la escuela, puede ser de otro modo en la familia, puede ser de otro modo en la comunidad Claro. o en cualquier ámbito. Ujú. Creo que eso es clave. Y ahorita que dijiste vínculo o interacción, recuerdo de la charla anterior que tuvimos, es puño cerrado o mano abierta. A eso se reducen en gran medida las interacciones, los vínculos entre personas. Puño cerrado es de dominación, puño cerrado es de autoritarismo, mano abierta es de una relación horizontal, empática, respetuosa, ¿no? Bueno, como el tiempo aquí no queremos alargarnos mucho, ¿cuál sería nuestro próximo tema para que Mira, la gente sepa? ¿qué te parece si articulándonos con lo que ya hemos hecho hasta aquí, nos centramos en cómo transitar al programa analítico? Es decir, cómo construir desde el programa sintético al programa analítico. Propondremos algunos formatos, algunos ejercicios, modelaremos el mismo ejercicio y algún otro, si te parece bien, ya con contenidos, con PDAs y con la integración de otros saberes que nos permitan diseñar un programa analítico y mostrar sus cualidades y bondades en el diseño. Entonces, próximo diálogo educativo para la transformación, cómo diseñar tu programa analítico y no sufrir en el intento. Ok, vale. Excelente, pues muchas gracias por su atención, les mandamos un abrazo cariñoso y caluroso. También vale la pena que nos comenten qué otros temas les gustaría que agreguemos y con todo gusto estaremos atentos a sus ideas y comentarios. Gracias.